hermanos. Gracias a Dios que nos permite estar aquí y vamos a ser expuestos a su palabra. En esta ocasión vamos a estar continuando con las exposiciones en el libro de Romanos. Estamos ya en el capítulo 8, es un gran capítulo. Todavía nos queda bastante por recorrer. Estamos en el versículo 12. Si me acompañan, Romanos, capítulo 8, versículo 12. Vamos a ser expuestos a la predicación en este pasaje, en esta mañana. Es una gran porción, pero también muy confrontante. Romanos, capítulo 8, versículo del 12 al 14 será nuestra lectura. ¿Listo? Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Vamos a orar. Padre Dios bueno y eterno, gracias porque nos permite estar en tu casa en esta mañana para ser expuestos ante tu palabra, la cual nos santifica, nos purifica, nos lava, para darte gloria y honra por medio de lo que Cristo ha hecho en nosotros y por nosotros. Y al ser expuestos en este pasaje, yo te pido que seamos confrontados, que nos hables a nuestras mentes y nuestros corazones, que podamos ver la importancia de que tú eres un Dios santo, que no se place en el pecado, que nos hagas ver y reflexionar, y seas con cada corazón, cada creyente en esta mañana, con cada corazón también que aún no te conoce, que tú obres por medio de esta predicación. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El libro más influyente del gran predicador John Owen está basado precisamente en estos versículos. Es el libro titulado La mortificación del pecado. Y el subtítulo que tiene ese libro es La necesidad, naturaleza y los medios para ello, con una resolución de varios casos de conciencia pertenecientes a ello. Es un subtítulo bastante claro de lo que trata todo el libro. Muy buen libro, si no han tenido la oportunidad de leerlo. La mortificación del pecado, de John Owen. Mortificación es simplemente el poner muerte a algo, el hacer morir algo. En este caso, hacer morir, como nos dice el texto, las obras de la carne. Y este libro ha sido influyente en la vida de muchos creyentes. Y esa doctrina, que es práctica en su naturaleza, es una parte esencial de la vida cristiana. Como dice John Owen, siempre mata al pecado o el pecado te matará a ti. Una realidad. Y esta misma doctrina tiene una importante contraparte, que es la santificación. La mortificación del pecado santifica. Entre más mates a tu pecado, más santo te vuelves. La mortificación del pecado es parte de nuestra santificación progresiva. Por lo tanto, es muy importante en la vida del cristiano. Podemos observar entonces esa importancia de estudiar, entender y vivir esta doctrina. Y Pablo ha estado hablando de vivir en el Espíritu, que esto es en relación a la santificación. Y por eso es importante mencionar cómo es que se logra eso. Y esto es algo importante de esta doctrina, que el Espíritu Santo trabaja con nosotros en nuestra santificación. Eso es lo que trata este pasaje. Y tristemente, muchos ya no predican esto. Hoy en día se escucha muy poco de esta doctrina. Cuando esto lo podemos ver, es una clara enseñanza de las Escrituras. Y los cristianos debemos no solo predicarla, sino aplicarla y vivirla. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Eso es lo que nos instruye en las Escrituras. Busquen la santidad. Es algo práctico. Hacer morir, como nos dice el texto, es algo práctico. Tenemos que vivir de esa manera. Y lo triste
es de por qué la santidad no es tan popular en las iglesias hoy en día. Es porque más de la mitad de las iglesias, o incluso a veces hasta toda la congregación, son incrédulos. Y les molesta escuchar cosas como la santidad, como hacer morir el pecado. Y el pastor, si realmente es creyente, se ve en la tentación de entretener a los cabritos en lugar de alimentar a las ovejas. Y si eres un hijo de Dios, si tú realmente eres un hijo de Dios, la santidad no es opcional. El mismo texto nos lo dice. Si tú has sido salvado para glorias futuras, porque fuiste justificado por la fe. Y si fuiste justificado, el Espíritu de Cristo mora en ti. El Espíritu Santo mora en ti. Y si el Espíritu de Dios mora en ti, entonces no puedes vivir conforme a la carne. Porque los que son hijos de Dios son guiados a santidad por el mismo Espíritu que habita en ellos. ¿Eso quiere decir que los cristianos nunca pecan? Por supuesto que pecan. Son hechos progresivamente santos, no perfectos. Aún tienen que batallar con el pecado remanente que está en ellos. Y aún el pecado, cuando no se mata a tiempo, se toma de nosotros, toma nuestros cuerpos para hacer lo que quiere y nos hace caer. Recientemente, un pastor muy conocido cayó en pecado. Es un excelente expositor, gran escritor de libros, pero es una realidad que tenemos que ver, que todos los cristianos están expuestos al pecado, incluso los pastores. La caída de este pastor fue un golpe duro a la comunidad cristiana, claro. Todo el mundo, de hecho, está hablando ahorita en las noticias, están subiendo videos de YouTube acerca del hecho y cómo es que deberíamos de ver esto. Pero la Escritura nos deja claras advertencias. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. ¿Sí? Se va a enfocar primeramente en los pastores, en las cabezas, en los líderes, incluso a los diáconos, en los oficiales de la iglesia. ¿Por qué? Para afectar más a la iglesia. Lo que hemos observado en alguna ocasión es la estrategia. Pero también está buscando a ti. Esa es una advertencia para todo creyente. Recordemos que el cristiano tiene 3 enemigos con los cuales tiene que pelear y luchar mientras está en este mundo. Mientras tiene la batalla y el deber de seguir creciendo en santidad, hay 3 enemigos: Satanás, el mundo y el pecado remanente. Entonces esto de buscar santidad definitivamente no es para cualquiera, solo es para los verdaderos creyentes. Solo los verdaderos hijos de Dios tienen la capacidad por el Espíritu que mora en ellos y asimismo la obligación de hacer morir las obras de la carne. Y bueno, nuestro texto dice el versículo 12: así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Y aquí Pablo hace una inferencia práctica, una conclusión práctica de la enseñanza previa. Dice: el Espíritu de Cristo habita en ustedes. Así que, o otra forma de decirlo es, por lo tanto. Entonces Pablo está haciendo una implicación práctica de la verdad que está enseñando en todo este pasaje. No hay condenación para los que están en Cristo. Y la garantía de esa promesa es que el Espíritu Santo habita en el creyente. Por lo tanto, es lo que está diciendo. Y eso es lo que hemos profundizado en los sermones anteriores acerca de este pasaje. Hermosas verdades acerca del cristiano por causa de la justicia de Cristo aplicada a nosotros. Es decir, la justificación que viene solo por la fe. Y es por lo que ha logrado Cristo por nosotros y en nosotros, que ahora su Espíritu habita en nosotros. Y es tan importante ver y entender eso, porque si tú no puedes ver al Espíritu Santo obrando en tu vida, tú no eres de Cristo. Versículo 9 nos decía: pero si alguien
no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y eso es lo que ha estado explicando. Dos reinos, dos naturalezas, dos formas de existencia. O estás bajo la carne o estás bajo el Espíritu. Incrédulo, creyente, el no regenerado y el regenerado. Pero les dice a los hermanos en la iglesia de Roma: ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Así que, hermanos, recordando lo que estudiamos la ocasión anterior, que el Espíritu habitando en nosotros es el sello de nuestra pertenencia a Cristo, por cuya justicia nos garantiza la vida eterna y la gloria futura por el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, quien también dará vida a nuestros cuerpos mortales aún después de la muerte. Por lo tanto, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Esta idea de deudor tiene que ver con tener una obligación. Y la idea es que como creyentes que pertenecemos a Cristo, ya no estamos sujetos a la tiranía del pecado. El pecado nos tenía como soberano, nos tenía aplastados, esclavizados. Teníamos que hacer su voluntad, pero ya esa tiranía ya no está en el creyente. Lo mismo que dijo en el capítulo 6, de que la ley del pecado ya no tiene gobierno sobre nosotros. Y por lo tanto, ya no estamos obligados, ligados o estando bajo su poder para hacer lo que quiere. Ya no nos puede controlar. Ya no es nuestro maestro, ni le debemos nada al pecado. Ahora, algunos pudieran ver esto como un mandamiento, pero no lo es. Esto es más bien una descripción de la realidad de lo que es. No es una orden para dejar de ser deudores, no hay imperativos en este enunciado. Es simplemente una descripción para concluir lo que está enseñando. Y es una realidad, como recordamos, en todo creyente. Antes de Cristo, si éramos deudores a la carne, para vivir conforme a sus deseos, estábamos bajo su yugo. Eso éramos antes. Ahora en Cristo, ahora estamos en el Espíritu. Ya no le debemos nada a la carne, ahora todo se lo debemos al Hijo de Dios, a Cristo. Antes controlados por nuestra antigua naturaleza pecaminosa, carnal, que hacía constantemente el pecado y se deleitaba en ello. Pero Cristo nos ha libertado y nos ha dado su Espíritu para que ahora vivamos como deudores a aquel que lo dio todo por nosotros. Y ahora con nuestra nueva naturaleza espiritual hacia la santidad, vamos creciendo hacia la santidad. Estamos en deuda ahora para vivir en obediencia por agradecimiento. En Cristo hemos sido definitivamente libertados por su Espíritu de ese reino de existencia muerto, a esa antigua naturaleza a la cual estábamos esclavizados. Y ahora somos resucitados a una nueva naturaleza. Entonces, somos deudores a Cristo para vivir en santidad. Y no somos deudores a la carne para vivir aún conforme a la carne, conforme a esos deseos pecaminosos. Ese es el hecho que Pablo establece como conclusión. Esa es la diferencia práctica en conclusión a la gran verdad de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo habita en nosotros. Y como habita en nosotros, le debemos a Cristo nuestra vida, nuestra obediencia, nuestra gratitud, nuestro todo. Si eres un hijo de Dios, debes vivir en continua obediencia por la gratitud y devoción de tu corazón a Cristo. Ahora, los hijos de Dios demuestran eso en obediencia de una manera particular. Versículo 13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Aquí tenemos una advertencia sólida, firme. Y observe cómo hace el cambio de persona. El versículo 12 dice: somos
Pero ahora en el versículo 13 dice, si ustedes. Es una exhortación más directa, está anticipando un peligro. Y es una advertencia que se debe considerar. Que no solo porque tengas conocimiento de estas verdades del Evangelio y realmente saber de los beneficios de estar en Cristo, que a lo mejor tú puedes por tus propias fuerzas o voluntad ser partícipe de ellos. Ahora muchos pueden pensar que está hablando dentro del contexto de un creyente y por lo tanto un creyente puede llegar a vivir conforme a la carne y esto eventualmente generará muerte. Es decir, perdió su salvación por andar en la carne. Y no es lo que está enseñando para nada. La diferencia se nota en ese cambio de persona que estábamos viendo. Nosotros los cristianos somos deudores a Cristo, pero si ustedes viven conforme a la carne, no tienen al Espíritu y por lo tanto, como había dicho anteriormente, no son de Cristo. Entonces no está hablando de que perdieron la salvación. El pasaje de más arriba, en el mismo contexto, si no están en Cristo, aún están bajo condenación y por lo tanto muertos. Y no está hablando de muerte física, porque nos acaban de decir que los cristianos también tienen que pasar por la muerte. No importa tus creencias, no importa si eres creyente o no, tú vas a morir. Entonces no se puede estar refiriendo a una muerte física, está hablando de una muerte espiritual, una eterna separación de Dios en condenación. Entonces en la mente de Pablo aún están estos dos únicos grupos, los que viven conforme a la carne, que tienen una naturaleza depravada, y los que viven conforme al Espíritu, que han sido regenerados por el Espíritu, y no se mezclan entre sí. No hay cristianos carnales ni carnales espirituales, no. Son dos grupos distintos, o eres uno o eres el otro. Pero no puede ser los dos. Los que viven conforme a la carne obtienen muerte eterna, y los que viven conforme al Espíritu obtienen vida eterna. Entonces la advertencia no es para los creyentes. Que si eres creyente y vives conforme a la carne, habrás de morir. No es lo que está diciendo. Está diciendo que si tú crees que eres cristiano, si tú confiesas ser cristiano, si tú tienes la religión cristiana grabada y sabes qué pensar y decir, pero tú vives conforme a la carne, tú no eres cristiano. Y como resultado solo te esperan juicio, muerte y condenación eterna. Recordemos que todo este pasaje está dirigido a creyentes para darles la seguridad de su gloria futura. Ese es el tema de todo este capítulo, la seguridad del creyente, la gloria futura, su salvación y vida eterna están aseguradas y se han dado el sello de la promesa. Es el Espíritu Santo en nosotros. Y Pablo solo está diciendo los hechos de esto. En el pasaje anterior ya nos mencionó que un cristiano no va a vivir, no puede vivir conforme a la carne. Y eso es la conclusión de ello. Porque el cristiano ya no tiene a la carne, su pecado, como el tirano gobernante. Ya no tiene poder, influencia sobre él. Pablo está hablando de un estilo de vida que deben tener los cristianos, y no como mandamiento, sino más bien para que puedan ver cuáles son los resultados de esa vida transformada por el Espíritu. Si tú ves esto en tu vida, particularmente que el Espíritu Santo mora en ti, que vives conforme al Espíritu, entonces tú eres de Cristo y para ti no hay condenación. Está afirmando lo que eres o no eres. ¿Lo puedes ver? Pablo no les está dando mandamientos para que vivan de cierta manera para hacer algo. Más bien es como son algo, cómo se va a evidenciar, cómo deben de vivir. Les está dando la seguridad y la certeza que pueden tener de su gloria futura. Si ustedes son así de esta manera, ustedes son creyentes, no hay condenación, su gloria futura está asegurada. Simplemente por medio de observar cómo vives. Claro que la aplicación práctica para nosotros
Si es un mandato del Señor que tenemos que vivir en santidad, y lo tenemos en otros pasajes muy claros. Sin santidad nadie verá al Señor, y nosotros debemos buscar ser santos y perfectos como nuestro Dios y Padre es santo y perfecto. Pero entonces podemos ver aquí que la advertencia sólida es para aquellos que viven conforme a la carne, porque el fin de eso es muerte. Si tú no ves al Espíritu Santo en ti, si tú no vives conforme al Espíritu, si tú no haces morir las obras de la carne, Cristo no está en ti y tienes condenación eterna. No importa lo que profeses ser. No importa que profeses ser cristiano, no importa que vayas a la iglesia, no importa que te hayas bautizado, no importa nada. Si tú no estás viviendo de esta manera, Cristo no está en ti. Y es importante entender esto, porque es una clara enseñanza en varias partes de las Escrituras. Advertencias, no que tú puedas perder la salvación, en muchos casos se malinterpretan así. No es que tú puedas perder la salvación, sino más bien porque nunca la tuviste en primer lugar. Incluso advertencias en cuanto a la práctica del pecado. 1 Corintios 6, del 9 al 10 dice: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todos aquellos que continúan en sus pecados estarán eternamente condenados, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Y eso éramos todos nosotros antes de que Cristo llegara a nuestras vidas para salvarnos, para redimirnos y para darnos su Espíritu, para que nosotros ahora podamos vivir conforme al Espíritu. Entonces esa es la advertencia. Pero ahora veamos la siguiente parte de ese versículo en lo que es la práctica necesaria. Versículo 13. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Aquí tenemos un claro contraste. Mismo contraste que habíamos visto anteriormente. Si vives conforme a la carne, morirás. Si vives conforme al Espíritu, haciendo morir las obras de la carne, vivirás. Es lo opuesto: carne, espíritu, muerte y vida. Y así como muerte aquí es en la eterna condenación, la vida es la vida eterna en gloria. La vida eterna en gloria les pertenece a aquellos que por el Espíritu que habita en ellos hacen morir las obras de la carne. Ahora, las obras de la carne se refiere a nuestro pecado remanente, que aunque no tiene autoridad sobre nosotros, aún está en nosotros con gran poder. Es un enemigo feroz con el cual tenemos que lidiar. Y esa influencia del pecado, cuando gobierna, hace uso de nuestro cuerpo para servir al pecado, haciendo que presentemos nuestros cuerpos como esclavos al pecado. Y eso comienza con pensamientos, con actitudes en el corazón. Y en el cuerpo no es en sí malo, el cuerpo, lo físico no es malo. Sin embargo, en este cuerpo aún permanece ese pecado remanente que lleva a mi nuevo corazón, un corazón regenerado, lo lleva a usar mi cuerpo para servir al pecado. Aún hay un conflicto interno en el creyente. Por eso es importante que pasemos por muerte una vez y después tener cuerpos glorificados, para que por la muerte el pecado remanente sea totalmente erradicado. Entonces está haciendo referencia al pecado remanente en nosotros. Esas son las obras de la carne, el pecado que aún fluye de nuestro corazón para evidenciarse. Ese pecado con el cual aún tenemos una batalla constante y que observamos en el capítulo 7, cómo esa batalla es feroz. Pero si ustedes hacen morir las obras de la carne producidas por nuestro pecado interno, entonces ustedes pueden saber
que tiene la vida eterna. Ahora bien, así como el contraste, estamos viendo, si alguien vive conforme a la carne, no es que pierda algo, más bien es porque ya estaba muerto. De la misma manera, si alguien vive haciendo morir las obras de la carne, no es que gane algo, más bien es porque ya tiene algo, ya tiene vida y por lo tanto tiene el Espíritu. En otras palabras, hacer morir las obras de la carne no te da salvación. No es una salvación por obras. No es lo que está hablando Pablo aquí. Sin embargo, para el creyente del cual está hablando en todo este pasaje, esta práctica de hacer morir las obras de la carne es necesaria. Es necesario. Podemos ver que este estilo de vida en el cual hacemos morir las obras de la carne demuestra más bien la naturaleza interna. Eso es lo que evidencia. Si tú vives conforme a la carne, es porque nunca has nacido de nuevo. Pero si tú vives conforme al Espíritu, haciendo morir por el Espíritu las obras de la carne, tú has sido regenerado, tienes vida eterna, simplemente a veces fallas y pecas. Pueden ver la diferencia. Es diferente. No vives conforme a la naturaleza antigua, vives ahora bajo la nueva naturaleza que tienes en Cristo, una naturaleza regenerada, pero aún tienes que batallar y con esa batalla a veces vas a perder y vas a pecar, pero eso no debe de quitarte tu gozo, tu motivación de seguir caminando, porque tú vas a continuar viviendo, haciendo morir las obras de la carne. Lo que Pablo dice es que nuestro estilo de vida refleja lo que realmente somos. Si tú eres alguien que no está haciendo morir las obras de la carne, sino que está en constante pecado, tú no eres creyente. Pero si tú eres un creyente, vas a hacer morir las obras de la carne, aunque a veces falles. Y el que es cristiano, el que verdaderamente es hijo de Dios, tiene por estilo de vida una práctica constante de matar las obras de la carne, de hacer morir sus deseos pecaminosos. Hacer morir las obras de la carne es lo que hacen aquellos que ya han recibido la vida eterna. Es lo que hace un cristiano: batallar con su pecado, hacer morir las obras de sus deseos pecaminosos, las obras de la carne, y no dejarlas ceder terreno en tu corazón para que tome y aproveche tu cuerpo para el pecado. Otra forma de verlo es aquellos que han recibido al Espíritu Santo y que le pertenecen a Cristo, manifiestan esos efectos en sus vidas. Y una forma de que se evidencia es que están haciendo morir los deseos pecaminosos, constantemente haciendo morir ese pecado que aún mora en nosotros. Y algo particular que se debe de recalcar aquí es que esto es algo que nosotros hacemos. Ustedes hacen morir. Ustedes. Esa es la actividad que resulta. Y está hablando en un lenguaje agresivo, literalmente matar. No está hablando de alguna actividad pasiva o sin esfuerzo. Deliberadamente tienes que actuar y matar. Tampoco está hablando de algo trivial como agarrar tu pecado y darle un buen golpe para ver si se va a quedar quieto, a ver si se tira un ratito, a ver qué va a hacer. No, dice que tienes que matarlo. Tienes que matar las obras de la carne. Y esto es algo que en el creyente debe de estar activo, constante. Ahora, observen que esto no es algo que hacemos solos tampoco. Dice que esto lo hacemos por el Espíritu. Este es el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu de Dios que está en nosotros, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. El Espíritu nos ayuda para hacer esto, nos capacita y nos da las fuerzas y los recursos que necesitamos para hacerlo. Y esto nos dice que solo el creyente puede mortificar el pecado.
Los incrédulos a lo mejor pueden soportar un poco de pecado, pero no pueden mortificarlo. Esa es la diferencia. Solo el creyente que tiene el Espíritu, por el cual puede mortificar, dar muerte a su pecado. Y eso es importante de ver. Como cristianos tenemos un privilegio. Dios nos ha dado su Espíritu para que nosotros podamos crecer, para que en nuestras fuerzas, con la ayuda del Espíritu, nosotros podamos esforzarnos hacia la santidad. Ahora bien, eso no significa que como es por nuestros esfuerzos, puedes perder la salvación, como tampoco puedes ganarla. No ganas la salvación por esfuerzos, no es por obras, tampoco pierdes la salvación por la falta de esfuerzos. No es eso lo que está diciendo. Dios es quien da la salvación y Él es quien la completa. Pero en su plan de salvación, en su soberanía, en cómo diseñó la salvación, Él ha decidido usar métodos particulares. Por ejemplo, Dios en su soberanía, Él decidió cómo obrar la salvación. Por ejemplo, Dios escogió que la salvación sea hecha efectiva por medio de la predicación del Evangelio. La locura de la predicación es lo que el Señor usa para obrar salvación por medio de su palabra. Dios así lo escogió. Asimismo, Dios escogió que la salvación comenzara con la regeneración, una obra particularmente del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo darle al hombre la responsabilidad de ejercer la fe y el arrepentimiento necesarios para la salvación. Y asimismo, Dios escogió que la salvación incluyera una santificación progresiva, a la cual nosotros trabajamos en conjunto con el Espíritu Santo para poder crecer y ser más santos. Pero eso no debe de desmotivarnos ni desesperarnos, porque al final todo lo que no pudiste lograr en tus fuerzas, todo lo que no pudiste llegar, Dios lo completará. Dios terminará la obra. Entonces, el creyente es regenerado, justificado por la fe y santificado por el Espíritu Santo que comienza a habitar en nosotros. La santificación inicial, yo lo veo así, es el Espíritu Santo preparando la morada en la cual va a habitar. Esa es la santificación inicial. El Espíritu Santo preparando su lugar de morada en nosotros. Y al estar en nosotros, morando, habitando en nosotros, nos ayuda a andar conforme a la voluntad de Dios. Y su presencia y su obra en nosotros nos da la seguridad y es la base de nuestra esperanza y nuestra confianza en sus promesas y también en esta actividad constante de hacer morir las obras de la carne, de matar nuestro pecado remanente. Y nuestra parte es el de un esfuerzo activo y consciente de hacer morir esos pensamientos, de hacer morir esos sentimientos que son pecaminosos. Pero esta actividad de matar el pecado es demasiado para nosotros solos. Y Dios no nos dejó solos contra ese poder, sino que nos ha dado su Espíritu. Tenemos su Espíritu que actúa en poder para ayudarnos a vivir, a pelear contra el pecado, a hacer morir las obras de la carne, a vivir en santidad. Y es por esa razón que debemos deliberadamente y activamente hacer morir
las obras de la carne. Es por esa confianza de que no estoy solo contra el pecado, que tengo la confianza de ponerme a trabajar y de hacer morir las obras de la carne. La misma confianza que tuvo David frente a Goliat, la misma confianza que tuvo Daniel frente a los leones, la misma confianza que muchos tienen en sus diferentes pruebas, la misma confianza que debemos tener al hacerle frente a nuestro pecado, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero esto debe de ser activamente, intencionalmente. Ese pecado gigante que está constantemente haciéndote bullying, que está constantemente arrastrándote a cosas que no quieres hacer. Es lo que veíamos en Romanos 7. Lo que no quiero, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Estoy en un conflicto. Ese pecado me está arrastrando, pero tú debes de ir confiando con el poder que habita en ti, de que tú puedes matar, tú puedes hacer morir ese pecado, y debes hacerlo. Verás, el asunto es que no estás solo. El Espíritu Santo te ayudará, pero no lo hará por ti. Tú tienes que hacer morir, con la ayuda del Espíritu Santo, como dice, por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne. Tú debes tomar la espada del Espíritu. Debes tomar la espada y cortarle la cabeza a esa serpiente, a ese pecado. Y debemos recordar que esa batalla contra el pecado remanente, tiene una arena, un ring, y lo hemos visto, y ese es tu corazón. Allí es donde está la batalla. Estás en el ring de tu corazón, con el Espíritu Santo de tu lado, para darte lo que necesitas, y no debes de durar 2 o 3 rounds con ese pecado. Tienes que activamente matarlo. Tienes que darle un solo golpe mortal a ese pecado. Dejen pongo una ilustración que le di a un hermano. Imaginen que cada pensamiento pecaminoso es como un pájaro que está ahí, viene y está sobre nuestra cabeza. Y eso representa nuestro corazón. Nuestro corazón ahí está, y llegan esos pensamientos, esos pájaros, y están ahí, llega uno, llega otro, y están volando ahí sobre nuestra cabeza. Si no lo matas y le disparas en seco a ese pájaro, a ese pensamiento, entonces va a ser un nido en tu cabeza. Va a ser un nido, va a empezar a vivir cómodamente ahí. Hará un nido y será más difícil deshacerte de él, va a estar muy cómodo ahí. Y ahí se empieza a quedar, y empiezan a haber más pajaritos, y no mataste a los demás pajaritos, y hacen más nidos, y llegan más, y se están atascando en tu corazón. Lo que debes hacer es matarlos inmediatamente en cuanto lleguen. No debes de permitirles hacer nido en tu corazón. Y a lo mejor piensas, pobre pajarito, mejor no le disparo, pobrecito, vamos a darle de comer, vamos a hacerle un mejor nido. Y dejas 1, y 2, y 3, y de repente ya tienes cientos de pajaritos que tienes que cuidar. Y no dice la Escritura que debemos hacer morir las obras de la carne. Y esos son nuestros pensamientos. Pero nosotros dejamos fluir un pensamiento, se va a convertir en un pecado. Así es como es en tu corazón. En cuanto sale un pensamiento pecaminoso, debes matarlo, detenerlo en seco. Porque si no lo matas, entonces ese pensamiento pecaminoso se empieza a ser agradable, empieza a estar más en tu corazón, empieza a arraigarse más en tu corazón, hasta que eventualmente se evidencia el pecado. Usa tu cuerpo para llevarte a pecado. Con todo tu ser debes ponerle un alto a ese pecado, matando ese pecado, ese pensamiento. Debes hacer morir las obras de la carne. Como bien dijo MacArthur, la batalla del cristiano está en el corazón. Pero para lograrlo, debes reconocer que no estás solo y aceptar que el Espíritu de Dios está en ti, morando para ayudarte y ganar.
y hacer morir ese pecado constantemente. Y si ganas constantemente, si haces morir constantemente tu pecado, te dará terreno, habrá progreso en esa batalla y será más fácil derrotar al enemigo. Avanzas, creces, pero advertencia. Si entre más ganes terreno, más poder tendrás, más fácil va a ser derrotar al enemigo, pero aun cuando ganes mucho terreno, no debes de descuidar que el pecado aún puede mandar algún espía y llegarte por la espalda y derrotarte. No quiere decir que vas a perder todo lo que has logrado, pero sí puede ser una pérdida muy significativa cuando pierdes después de mucho progreso. Entonces los hijos de Dios viven en el Espíritu, haciendo morir las obras de la carne. Ese es el resultado de esta nueva vida que ahora tenemos en Cristo. No dejarse vencer, sino continuamente, de victoria en victoria, hacer morir nuestro pecado. Eso nos lleva al último punto, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Esta es la confirmación de la realidad de lo que Pablo ha estado diciendo. La evidencia de tu salvación y la seguridad que tú tienes como creyente. El hecho de pasar la prueba, de vencer contra el pecado por causa de que el Espíritu Santo mora en ti. Si pasas la prueba es porque eres creyente. Eso es lo que Pablo les enseña a los corintios. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Segunda de Corintios 13:5. A menos que no pases la prueba, pruébate a ti mismo. ¿Y qué pruebas son las que debes de tomar? Bueno, Primera de Juan nos presenta con una serie de pruebas o autoanálisis que debemos considerar. Y de entre todas las pruebas, en el capítulo 3 dice: todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Y aquí Juan tampoco está hablando de algo cortante, de alguien que dice no peca, porque no hay ningún pecado, porque anteriormente había dicho que en el creyente aún hay pecado, y el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Entonces no está hablando de algo radical, está hablando de una práctica constante. Y luego dice: hijos míos, nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Primera de Juan 3, versículos del 6 al 7. Lo que dice es que tu estilo de vida reflejará lo que realmente hay en tu corazón. El cómo vives constantemente refleja lo que ha pasado en tu corazón. Si eres guiado por el Espíritu de Dios en esta vida, eso se evidenciará en las buenas obras, se evidenciará en los frutos del Espíritu, pero también se evidenciará por hacer morir las obras de la carne. Y si tú puedes ver esto en tu vida, entonces, con toda certeza y seguridad, tú puedes decir que eres un hijo de Dios. Ahora, este acto de matar el pecado es algo progresivo. Hacer morir y ser guiados, ambos son un acto presente continuo. Es decir, que constantemente somos guiados por el Espíritu y nosotros constantemente debemos hacer morir nuestro pecado. Y esta tarea es de algo continuo, constante. Dios ha ordenado que el pecado remanente en el creyente permanezca ahí hasta la muerte. De ninguna manera puede ser erradicado hasta que mueras. Por más que perfectamente mates a tu pecado, por más que avances, jamás será erradicado del todo. Siempre habrá pecado remanente en ti. El pecado siempre estará presente durante esta vida. Es como la estrella de mar.
Me pareció interesante esa ilustración. Si le cortas el brazo a una estrella de mar, le vuelve a crecer. Le cortas 2 o 3, les vuelve a crecer. Esos asombrosos poderes regenerativos de la estrella de mar también los tiene el pecado. Por más que lo mates, regresa. Si matas tu pecado de lujuria y crees que ya venciste, regresará. Si matas tu pecado de la borrachera y crees que ya venciste, regresará. Y pone nombre a todos los pecados. Si matas tu pecado, eventualmente regresará. Dios ha diseñado esto así, para entrenarnos, para ejercitar nuestra fe y en dependencia de Él, y para prepararnos para la gloria por medio de una vida de batalla contra el pecado. Es la manera en la que Dios santifica a su pueblo y trabaja en su pueblo para prepararlo para la gloria futura que tenemos certera. Y por eso Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 10:22. No que la perseverancia te salve, pero aquel que se mantenga en esta continua batalla contra el pecado, haciendo morir las obras de la carne por medio de la guía del Espíritu Santo, ese es aquel que tiene la vida eterna. Y esa es la evidencia de que realmente eres un hijo de Dios, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo para mortificar su pecado durante toda su vida. Y se evidenciará más por tener más victorias que derrotas. Cuando comienzas a caminar con Cristo, vas a notar en tu vida que perderás 5 veces y a lo mejor ganarás solo una. Y estás luchando, y estás aprendiendo, y estás creciendo en la fe. Estás creciendo en el conocimiento de la palabra, el conocimiento del Señor, y eventualmente ganarás 100 veces y perderás una. Esta es parte de la santificación, y es la parte de la santificación que es progresiva y nunca termina. Para terminar, la conclusión va algo así. Los que realmente son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios para hacer morir las obras de la carne para vida eterna. Eso es vivir en el Espíritu. Dejarse ser guiados por el Espíritu Santo que mora en nosotros para hacer morir las obras de la carne, para hacer morir nuestros deseos pecaminosos. Pero debe de ser algo continuo, progresivo, constante e intencional. Porque, por el contrario, vivir en constante pecado es negar lo que en realidad es un creyente. Porque claro que los cristianos aún pecan, pero no como un estilo de vida constante. Los cristianos aún batallamos con nuestro pecado, aún tenemos tentaciones y a veces muy fuertes. Tenemos una gran batalla contra nuestro pecado remanente. Incluso cristianos muy experimentados, de muchos años de haber caminado con el Señor, aún pueden caer en pecado. Y cuando caen en pecado, los cristianos se duelen por ello, confiesan a Dios y se arrepienten. Los cristianos, los verdaderos hijos de Dios en Jesucristo, nunca son libres de la batalla contra el pecado. Como observábamos en los matrimonios, no hay vacaciones para la batalla de la fe. No hay un día que puedas tomar como vacaciones y decir: hoy no voy a pelear contra el pecado. Hoy es mi día libre. Es una vida constante de lucha, pero también una vida constante de arrepentimiento. Los cristianos no quieren pecar, no desean pecar, pero pecan. Desean ser libres ya, como Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Los cristianos no andan firmando tratados de paz con su pecado. Pero aún más, los hijos de Dios tienen al Espíritu Santo que los habilita para poder vivir en santidad, para poder vivir haciendo morir las obras de la carne. Y si tú estás sin Cristo hoy, te das cuenta de que estás viviendo en la carne, de que estás muy a gusto con tu pecado,
y por lo tanto estás condenado a muerte. O a lo mejor te crees creyente porque a lo mejor tus papás van a la iglesia, a lo mejor crees que simplemente el hecho de venir a la iglesia ya te hace acercarte a Dios y no te das cuenta de que estás muy a gusto y vives en tu pecado. A lo mejor ya incluso hasta te bautizaste, a lo mejor incluso ya confesaste a Cristo, pero no hay cambios en tu vida. Aún amas tus pecados y planeas quedártelos. O tal vez entendiste mal lo que es la salvación por gracia, pensando que puedes entrar al cielo y vivir como quieras, particularmente con respecto a la carne. ¿Crees que puedes vivir conforme a la carne y de todas maneras vas a entrar al cielo? No. Porque la salvación por gracia es que el Señor te rescata sin mérito propio para transformar tu vida, para que tú vivas como quieras, pero particularmente en relación a vivir conforme al Espíritu. Esa es la diferencia. Si Dios te da salvación, vas a querer vivir una vida santa. Vas a querer servir y vivir una vida agradable a Dios en sacrificio vivo. Aún incluso en la libertad cristiana, vas a querer honrar al Señor. Vas a desear esforzarte por vivir una vida que traiga honor y gloria a tu Salvador. Perseguir la santidad y vivir para Cristo. Dejar a tus ídolos y los accesorios y las actividades que te quitan tu tiempo con Dios o que te llaman incluso a pecar contra Dios. Pero si sigues inclinado a tu pecado, ten cuidado. Si no te arrepientes, estás en grave peligro. Pero si miras a Cristo en arrepentimiento, abogado tienes para con el Padre. Fiel y justo es Dios para perdonarnos en Cristo. Si tú vas a Él en arrepentimiento y confesión, solo en Cristo hay salvación y solo en Cristo hay verdadero perdón. Solo Cristo puede transformar tu vida y prepararte para una gloria eterna futura. Padre, gracias te damos por la maravillosa obra que has hecho para nuestra salvación, la maravillosa obra de tu Hijo Jesucristo al morir por nosotros y la maravillosa obra de tu Espíritu morando en nosotros, aplicando esa salvación, pero ayudándonos a vivir de tal manera que sea agradable a ti, buscar la santidad, haciendo morir nuestros pecados, que aunque constantemente fallamos, que aunque constantemente perdemos las batallas, sabemos que no es el final, sino que tenemos poder para levantarnos y seguir en esta batalla, creciendo, peleando. Yo te pido que nos ayudes a ver a tu Espíritu, quien confirma realmente que somos tus hijos. Y si somos tus hijos, no hay condenación. Cristo es quien murió por nosotros. Y te damos gracias por ello, por ese entendimiento que nos das de entender la obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nos has rescatado. Y si hay alguien aquí que no ha sido rescatado por ti, que tú obres en su mente y en su corazón y que hayan entendido que no pueden ganarse el cielo, que no pueden vivir sin ti, que solo pueden entregarse a ti completamente para que tú transformes sus vidas, para que tú obres la perfecta salvación que es en Cristo Jesús. Y te pido que lo hagas, que lo obres. En Cristo lo pedimos, que sigas trayendo salvación, que sigas obrando en nuestras vidas, que sigas ayudándonos a crecer en santidad y que tu iglesia se fortalezca y sea santificada por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo y por sus méritos. Amén.